Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. Que el Señor les bendiga. Estamos aquí estudiando el Antiguo Testamento. Estamos en los últimos capítulos ya del gran libro de Génesis. Espero que sea de bendición y de ayuda a todos ustedes, y yo sé que así será si lo han podido estudiar. Recuerden que pueden volver a cada uno de estos capítulos si van al canal en YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin. Allí van a poder encontrar todos estos capítulos, y no solamente en el canal en YouTube, sino que también pueden ir directamente a la radio, al website de la radio, y también van a poder encontrar todos estos estudios. Seguimos en Génesis capítulo 42. Aquí vemos cómo el Espíritu de Dios comienza a tratar con todos los hermanos de José y de a poco los va llevando a un arrepentimiento, que es lo que el Señor intenta hacer por medio de su Espíritu Santo con todos. Es llevar al hombre de a poco a confesar su pecado contra él. Vamos a leer Génesis 42, versículos del 1 al 5, y dice así la palabra de Dios. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Como vemos, aquí comienza la habilidad de José en guiar a sus hermanos paso a paso a confesar su pecado contra él, y esto es una imagen futura de Jesús, trayendo a Israel a reconocer su pecado en haberle rechazado y en haberle puesto en una cruz. Esta gran hambre fue el medio que Dios utilizó para llevar a cabo su voluntad. Los hijos de Jacob fueron a Egipto a comprar alimentos, así como seguramente Israel durante la gran tribulación dependerá de naciones gentiles por su ayuda y sustento. Asimismo, el Hijo de Dios debe darse cuenta que cualquier acontecimiento que tenga lugar en el mundo, y como estos le afectan personalmente, y aunque algunos de estos eventos sean negativos, todo esto es el plan de Dios diseñado para bien. Y así fue con Jacob. José y Benjamín eran los hijos de Raquel, eran muy queridos por Jacob. Al José estar muerto, según lo creía Jacob, él pensaría que sería Benjamín quien recibiría el manto. Por esto entonces Jacob lo cuidaba muchísimo, quien ahora tendría unos 20 años de edad, y él no quería que fuera también a Egipto, por eso solamente 10 hijos son los que van. José se encontraba en Egipto y Benjamín se queda con sus padres. Seguimos desde el versículo 6 al 15. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José después conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que nuestros siervos han venido a comprar alimentos.
Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo, no, para haberlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no parece. Y José les dijo, eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Aquí vemos que si José se les hubiera revelado en ese momento, hubiera causado gran confusión y no arrepentimiento. Y José quería llevar a sus hermanos, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, al arrepentimiento. Él los amaba y él deseaba ver su bienestar espiritual. Él actuó para traer a la memoria el pecado de ellos, para que lo confesaran con su propia boca. Y en esto vemos cómo Dios trata con nosotros en cuanto al arrepentimiento. Para que el arrepentimiento sea verdadero, debe ser sincero y total. Sus hermanos se inclinaron a José, a quien no reconocieron que fue aquel muchacho que habían vendido hace 20 años atrás. Por eso el creyente debe perdonar automáticamente a quien le ha hecho mal, así como Cristo nos perdonó a nosotros nuestros pecados, lo cual habla del nuevo nacimiento, Mateo 6, 14 y 15. En realidad vemos que José perdonó a sus hermanos, y esto lo sabemos por los nombres que él le dio a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín. Manasés significa Dios me hizo olvidar. Aún así, él no corrió a los brazos de sus hermanos en ese momento cuando los volvió a ver, sino que los sometió a una extenuada prueba antes de revelarse a ellos. ¿Qué significa esto? Si alguien nos ha hecho mal y no nos ha pedido perdón, debemos perdonarle lo mismo. Aunque esto no significa que debemos tener confraternidad con ellos. De hecho, es imposible tener confraternidad con alguien que no se ha arrepentido verdaderamente. Esa relación no puede ser restaurada. Pero aunque no guardemos nada en el corazón contra esas personas, al mismo tiempo no hay base para la confraternidad, como sería obvio. Y por esto no hubiera cambiado nada que José se les hubiera revelado a sus hermanos en ese momento. Aunque hubieran tenido que actuar apropiadamente, eso es porque estaban frente al primer ministro de Egipto, sus corazones aún no habían cambiado. Así como dice el versículo 7 que José habló ásperamente con sus hermanos. Y así es como el Señor Jesús va a tratar ásperamente a Israel o con Israel durante el periodo de la gran tribulación. Pero esto será con el propósito de que durante el periodo de la gran tribulación, esos 7 años, sea para que el pueblo se arrepienta y para que se vuelvan al Señor de todo corazón. Así como sus hermanos no reconocieron a José, Israel no reconoció a Cristo. Y sin arrepentimiento bíblico no puede haber revelación. Ahora comienza el procedimiento hacia el arrepentimiento. José los acusa de ser espías, lo cual ellos niegan, y pensando que Jacob habría probablemente transferido la primogenitura a Benjamín, José prueba a sus hermanos para conocer la actitud de ellos en cuanto a su hermano Benjamín. Es decir, si hicieron todo lo que ellos hicieron para quitarme mi primogenitura, quién sabe lo que le podrían llegar a hacer a mi pequeño hermano Benjamín, al cual José todavía no conocía, porque había nacido después. Con esto seguimos con los versículos 16 al 24 que dice así. Enviad a uno de vosotros, esto es lo que les dice José, les dice, ustedes son espías al menos de que ustedes envíen aquí a su hermano menor. Y les dice esto, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa.
Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. El versículo 17 dice que José los puso en la cárcel por 3 días, así como Israel estará bajo tremenda presión por el anticristo por poco más de 3 años. El versículo 21 habla del remordimiento en los hermanos de José. El pecado de hace 20 años aún era pesado en sus conciencias y tarde o temprano el pecado los alcanzaría. La detención de Simeón y luego la de Benjamín fue hábilmente diseñada para saber que ellos aún eran indiferentes a la súplica de su hermano José y a las lágrimas de su padre al creer a su hijo muerto. Es decir, estamos hablando de hombres totalmente insensibles ante su propia familia, su hermano y el dolor y sufrimiento de su padre, al creer a su hijo José muerto. José les hablaba por medio de un intérprete, pero se aseguró que mencionara el nombre Elohim, es decir, Dios, y que quedara claro a ellos que José temía a Dios y que no haría nada que fuera de desagrado a Dios. Sus hermanos debían estar confundidos en cuanto a José mencionando a Dios y al mismo tiempo creyéndolo un egipcio, quienes supuestamente no conocen nada de Dios. Entonces la propuesta es que queda Simeón permaneciendo en Egipto, mientras que los otros vuelven con los alimentos a la casa de su padre y la propuesta era que la próxima vez que volvieran por más alimentos debían traer a Benjamín. José escucha a sus hermanos hablar sin saber ellos que José entendía todo. Ellos piensan que esto que les sucede es por lo que ellos hicieron a su hermano José hace 20 años. Es decir, que hasta que no hay un verdadero arrepentimiento, genuino arrepentimiento, una confesión de pecado, el tormento de la conciencia seguirá abrumando el alma. Y aquí José se retira, él llora al ver que sus hermanos estaban acercándose al arrepentimiento, pero todavía faltaba. Todavía no era completo, no era sincero. Y mientras tanto, Simeón se queda allí como prisionero. Versículos 25 al 34 dice, después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su costal y dijo a sus hermanos, mi dinero me ha sido devuelto, helo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, aquel varón, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel varón, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo uno de vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Así os daré a vuestro hermano y negociaréis en la tierra. La manera de José en tratar a sus hermanos era totalmente misteriosa para ellos, pero la intención de José era para bien.
Por la actitud de sus hermanos vemos que un cambio comenzó a efectuarse, pero que aún no era completo. Ellos debían arrepentirse y confesar su pecado a Dios y debían ellos pedir perdón a su hermano. Lamentablemente, millones de cristianos no siguen este mandamiento de las Escrituras, sino que tratan de justificar sus acciones. Sigamos con los versículos 35 al 38. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Estas fueron las palabras en el final de este capítulo 42 de Jacob. En el versículo 38, este último habla del gran dolor de Jacob. Jacob piensa que José está muerto. Fíjense todavía la insensibilidad de sus hijos en ese momento, todavía no decirle la verdad, que había sido vendido su hijo. Y de la misma manera, Israel piensa que Jesús está muerto, negando que Él resucitó de los muertos. Ahora ellos tienen temor sin entender por qué el dinero les fue restaurado, les fue devuelto. ¿Y por qué es que el Señor de Egipto haría tal cosa? Es decir, que José no les cobró nada por los alimentos. Ellos todavía no saben que ese hombre tan poderoso es su hermano. Y así el Señor hace en que, aunque Él nos disciplina, Él sigue siendo tierno y Él busca siempre nuestro bien. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir ahora con el capítulo 43, porque continúa esta historia. Y dice así, versículos del 1 al 10. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Y respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no le enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Así como esta hambre era grande en la tierra, también lo será durante la gran tribulación en la tierra de Israel. El hambre durante el tiempo del Antiguo Testamento y hasta ahora es permitida por Dios debido a la terrible maldad de la gente. El motivo es el pecado, y no había nada más importante en todo el mundo de aquel entonces que esta familia, lo que significa que en la obra de Dios, el pueblo de Dios es lo más importante. En otras palabras, aquella iglesia con solo unas pocas personas, si el verdadero evangelio de Jesucristo es predicado allí, cualquiera sea la iglesia, la más pequeña de todas,
Esa es más importante ante los ojos de Dios que cualquier compañía poderosa en el mundo. Aunque el mundo no lo ve así, así es para Dios. Vemos cómo Israel amonesta a sus hijos a volver a Egipto para asegurar más grano, porque lo que habían traído en la primera ida ya se había acabado. Ahora vemos que Judá toma el liderazgo aquí, en vez de Rubén, en cuanto al segundo viaje a Egipto. Y de la misma manera, Judá encabezaría la tribu de la cual vendría el Señor Jesucristo, porque Cristo vino de la tribu de Judá. Y Judá explica que no podrán comprar alimento en Egipto, al menos que lleven a Benjamín. Veamos que la palabra se refiere a Jacob como Israel, y esto demuestra que Dios aprueba que Jacob envíe a Benjamín a Egipto, y además demuestra que Jacob tiene fe en Dios. Israel es el nombre de él de fe. En cambio, Jacob es su nombre de debilidad. Versículos 11 al 18. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído acá para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Vean que ya a este punto el Espíritu Santo se sigue refiriendo a Jacob como Israel. Aquí la cuestión no es la cantidad de fe de Jacob, sino el objeto correcto de su fe. Y su fe estaba en el Redentor que vendría al mundo por su simiente. Jacob trata de juntar un presente para el Señor de Egipto sin saber lo que Dios tenía preparado para él. En el versículo 14, Jacob se refiere a Dios como El Shaddai, Dios Todopoderoso. Es como si Jacob quisiera decir: yo no entiendo todo lo que está sucediendo, pero yo sé que Dios puede proteger a Simeón y a Benjamín. Yo me rindo a la voluntad de Dios. Al mismo tiempo, él está diciendo: si pierdo a mis hijos, los pierdo. Pero la verdad es que no solo que él no perdería a sus dos hijos, sino que recuperaría a José y además conocería a sus nietos. Ahora se encuentran los hermanos en el palacio, todos invitados para almorzar con José, creyendo que serían arrestados o que algo malo les pasaría. Vamos a una pausa y seguimos con el capítulo 43, que es fascinante. La invitación, libre al fin, palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento, The Message of the Cross, tiempo devocional y oración, momentos de la creación, respuestas en Génesis. Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides,
Somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. I've got a lot to thank the Lord about when I think of what He's done for me. I've got a right to lift my hands and shout when I think of how He set me free. I've got a right to lift my voice. I've got a right to sing and rejoice. I've got a right to tell the world, so let the children of the Lord rejoice. Well, I've got a right to praise the Lord. Well, I've got a right to lift my voice. Now there ain't nobody got the right but the children of the Lord who see the light, been redeemed by the blood of the Lamb. I've got a right. I've got a lot to thank the Lord about when I think of how He died for me. I've got a right to lift my hands and shout when I see Him hanging on a tree. I've got a right to lift my voice. I've got a right to sing and rejoice. I've got a right to tell the world, so let the children of the Lord rejoice. Well, I've got a right to praise the Lord. Well, I've got a right to lift my voice. Now there ain't nobody got the right but the children of the Lord who see the light, been redeemed by the blood of the Lamb. I've got a right. Well, I've got a right to praise the Lord. Well, I've got a right to lift my voice. Now there ain't nobody got the right but the children of the Lord who've seen the light, been redeemed by the blood of the Lamb, been redeemed by the blood of the Lamb, been redeemed by the blood of the Lamb. I've got a right. Well, now I've got a right to praise the Lord. Well, I've got a right to lift my voice. Now there ain't nobody got the right but the children of the Lord who've seen the light, been redeemed by the blood of the Lamb, been redeemed by the blood of the Lamb, been redeemed by the blood of the Lamb. I've got a Kim, I want you to sing that last verse, ad lib, please. Hallelujah. He's here this morning. I've got a lot to thank the Lord about when I think of how He died for me. Oh, yes. I've got a right to lift my hands and shout Come on now. when I see Him hanging on a tree. I've got a right to lift my voice, and I've got a right to sing and rejoice. I've got a right to tell the world. Listen, I've got a right to tell the world that the children of the Lord rejoice. Well, I've got a right to praise the Lord. Well, I've got a right to lift my voice. Now there ain't nobody got the right but the children of the Lord who've seen the light, been redeemed by the blood of the Lamb. I've got a right. Well, I've got a right to praise the Lord.
Seguimos con el capítulo 43, versículos 19 al 26. Dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Toda la manera en la que actuó José fue bajo la dirección de Dios. La ternura, la simplicidad, la verdad en el caso de José proclaman una real grandeza. El trato de José con sus hermanos los prepararía para el gran anuncio que vendría muy pronto. Los hermanos comenzaron a explicarle al mayordomo la situación en cuanto al dinero que estaba en sus sacos en su primera visita. Y vean que el mayordomo habla y menciona a Elohim, lo cual les debió parecer extraño a los hermanos, siendo este un egipcio. Con seguridad José le habría enseñado a su mayordomo el temor y la confianza en el Dios de los hebreos. Luego traen a Simeón hacia ellos, y no hay indicación que José pasara tiempo con Simeón durante los meses que estuvo allí esperando a sus hermanos. A medida que pasa el tiempo, más extraño parece todo esto a los hermanos. El señor de Egipto los invitó a comer con él. El mayordomo les habla amablemente. Simeón fue devuelto y todo esto ayuda a que desaparezca un poco el temor. Una cosa es cierta, no estaban acostumbrados a ese tipo de lujo y opulencia. Y entonces José entra en la habitación. Ellos le entregan el presente y se inclinan ante él, lo cual cumple el sueño que José había tenido. Seguimos con los versículos 27 al 34. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Esta comida presentada aquí es indicativo de la que tomará lugar en la segunda venida, cuando judíos y gentiles confraternizarán con Cristo, de quien José es un tipo, y finalmente ellos podrán alegrarse y podrán confraternizar con el Señor Jesucristo. Ellos se maravillaron que José supiera sus edades y que los sentara en ese orden. Él sabía todo, así como Cristo sabe todas las cosas. A Benjamín le dio 5 veces más que a los otros,
lo cual retrata la gracia de Dios porque el número 5 es el número de la gracia de Dios. Las acciones de José fueron diseñadas para sacar a sus hermanos su verdadero carácter y ahora ellos eran hombres cambiados. Esta es la primera vez que Benjamín lo vio a José, ya que él aún no había nacido cuando sus hermanos lo vendieron. Cuando José lo vio a su hermano Benjamín, la emoción lo abrumó, pero aún, como el primer ministro de Egipto no podía dejar que sus hermanos lo vieran llorar porque no lo entenderían, entonces él se salió de ese cuarto donde estaban todos y yendo a otra habitación donde pudiera estar solo, la Escritura dice, lloró allí. Esta escena es muy fuerte porque también tipifica aquel día cuando Cristo se parara ante Israel, cuando finalmente los hijos de Israel volverán a casa. Finalmente quebrantados y humillados como los antiguos hijos de Jacob, Israel estará delante de Cristo, quien en ese momento será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los egipcios no acostumbraban comer con los hebreos ni con ningún otro pueblo, simplemente porque ellos se creían superiores. Entonces los hermanos comieron solos y José comió con los egipcios, quienes los consideraban uno de ellos. Como se mencionó antes, Benjamín recibió 5 veces más que los demás hermanos. Benjamín significa hijo de mi mano derecha, lo cual tipifica a Cristo en cuanto a fuerza y virtud. En aquel gran día, cuando Israel vuelva a Cristo, aunque Cristo tiene una diestra fuerte, Cristo tratará a Israel en gracia, significativo de la comida que le fue dada a Benjamín. Por otro lado, Cristo recibió 5 nombres por el Espíritu Santo, como vemos en Isaías 9:6. También él sufrió 5 heridas en la crucifixión, azotes, clavos en sus manos, clavos en sus pies, espinas en su frente y una lanza en su costado. Y también hay 5 llamados, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, según Efesios 4:11. Gloria a Dios. Y con esto termina el capítulo 43 de Génesis y pasamos así al capítulo 44 y comenzamos con los versículos del 1 al 6. Sé que esto nos va llevando a un punto en el cual ya queremos que llegue ese momento en el que finalmente José se revela a sus hermanos. Y dice, capítulo 44, versículos del 1 al 6. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. El comentarista McIntosh, con respecto a esto, dijo, los hombres corren la carrera de la culpa sin poner atención en nada, hasta que la flecha del Todopoderoso clava sus conciencias y entonces son guiados a aquellas búsquedas del corazón y de intensos ejercicios del alma que solo pueden encontrar alivio en los ricos recursos del amor redentor. Qué hermosas palabras. El lector casual puede pensar que José está haciendo algo duro respecto a este próximo episodio, pero recordemos 2 cosas. Número 1, José está siendo guiado por el Señor en todo lo que hace. Y número 2, debido a la enormidad del pecado de estos hermanos, con excepción de Benjamín, él quiere asegurarse que ha habido verdadero arrepentimiento en sus corazones. Recuerden que todo está en juego, y hablo de la futura nación de Israel. Si esta nación fuera fundada en el asesinato, en el engaño, no podría sobrevivir. Debe ser fundada en un verdadero y genuino arrepentimiento hacia Dios.
y por esto son las medidas tomadas por José, el cual fue guiado por Dios. Fue el Señor quien eligió a José para la primogenitura, y sus acciones probaron que sus hermanos despreciaron esto, lo que significaba que su enojo era realmente no tanto contra José como contra Dios. Versículos 7 al 15. Y ellos le respondieron: ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu Señor plata ni oro? Aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Y él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo, y buscó, desde el mayor comenzó y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José: ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Miren, los eventos probarán el verdadero arrepentimiento, y los eventos también probarán un falso arrepentimiento. Es decir, que todas las cosas que le pasan a un hijo de Dios, que Dios permite, son para llevar muchas veces a un arrepentimiento. Dios quiere que sea genuino, que sea verdadero, pero también estos eventos pueden probar un arrepentimiento falso. En todo esto veremos grandemente la gracia de Dios, y que para el corazón fiel, Dios puede convertir lo malo en bueno sin aprobar lo malo. Ahora ellos son acusados de haber robado una copa de plata. Sus acciones, ellos sienten que han probado que ellos nunca harían tal cosa, y de hecho tenían razón. José los había tratado amablemente, invitándolos a comer en su casa, y ahora sucede esto. Debido a que ellos no habían cometido tal crimen, sugieren que busquen en el costal de cada uno. Es decir, ellos estaban seguros que no habían hecho nada malo. Y el mayordomo es quien puso la copa en el costal de Benjamín, quien debiera quedarse ahora como esclavo. Es decir, la prueba todavía continúa, todavía deben ser llevados estos hombres a un arrepentimiento completo, no parcial, sino completo. Versículos 16 en adelante al 34 dice así. Entonces dijo Judá. Aquí Judá vemos como él toma la iniciativa en esto. Recuerden que él había quedado delante de su padre Israel como responsable por la vida de Benjamín. Entonces Judá habla aquí, toma el liderazgo y le habla a José y dice: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí, nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre,
tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a éste de delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando yo vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven de mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Este capítulo 44 contiene una de las más apasionadas plegarias alguna vez hechas por un hombre a otro hombre. Judá está en esta plegaria haciéndosela a José, y esto demuestra que Judá y que los demás hermanos definitivamente no eran los mismos hombres que hace 21 años atrás. Y este escenario también muestra el día futuro. Zacarías 9:13 dice: porque he entesado para mí a Judá como arco. En ese día, en la segunda venida del Señor, Judá se va a arrepentir. Zacarías también dijo: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Zacarías 12:11. El versículo 18 en este capítulo 44 dice: entonces Judá se acercó a él. Y finalmente esto es lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo. Judá se acercará a él. El profeta Amós dijo: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Esto es Amós capítulo 6, versículos 1 y 6. Vemos cómo Benjamín es acusado de robar la copa de plata que le pertenecía al señor de Egipto. Y se demanda que Benjamín se quede en prisión en lugar de Simeón y que los demás se vayan. La gran prueba está llegando a su fin. Y José se alegra de ver el cambio en sus hermanos y el amor que le tenían a su padre. De la misma manera el Señor se alegra cuando sus hijos cambian y el amor de ellos hacia su Padre Celestial aumenta. Pero todavía falta un poco más. Todavía el arrepentimiento no es total, no es completo. Y esto es algo que aún a José debía probar. La intención aquí era que Benjamín se quedara para que finalmente llegara su padre, que llegara Israel, que llegara Jacob, su padre, delante del mismo José. Pero veamos cómo sigue esta historia tan fascinante, pero para eso tenemos que ir a Génesis 45, versículos del 1 al 4. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis
para Egipto. Saben que cada vez que estudiamos estos capítulos, aquí en la iglesia, en el Instituto Bíblico, para este punto están todos los hermanos llorando, todos estamos llorando. Todos los años nos pasa lo mismo. El Espíritu de Dios comienza a moverse grandemente allí. José pide que todo el mundo salga de la sala, con excepción de sus hermanos, y él se da a conocer por sus hermanos. Zacarías también dijo, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. También él dijo, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. En el versículo 3 de este capítulo 45, él dice, yo soy José. José se les revela a sus hermanos. ¿Cuál será la reacción de Israel cuando Cristo vuelva por segunda vez y diga, yo soy Jesús? Esta será una de las más grandes escenas dramáticas de la historia, cuando Cristo se revela a Israel en su segunda venida. Las simples palabras, yo soy José, lo explican todo. El gran llanto de José, aunque los hermanos se sienten consternados por todo lo sucedido. Versículos 5 al 13. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega, y Dios me envió delante de vosotros, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de tu pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín que mi boca os habla. Haréis, pues, saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Todo lo que dice José los guía a sentir que ellos pecaron contra Dios y que fue Dios quien lo sacó a él de la cisterna y lo puso en el trono. Él les demuestra para aminorar su angustia que la intención de ellos fue tomada por Dios para su bien, a pesar de haber cometido un gran pecado. Al tratar con aquellos que han pecado pero que se han arrepentido verdaderamente, deben ser tratados exactamente como José lo hizo en esta situación, lo cual lamentablemente no vemos que sucede en las iglesias. José les da instrucciones a sus hermanos en cuanto a lo que deben hacer, es decir, transfiéranse a Egipto, pero ahora ellos enfrentan otro problema. Tienen que confesarle a su padre lo que hicieron a su hermano hace 22 años. Los planes de Dios son mucho más grandes de lo que podemos pensar. Mientras que Egipto sería muy bueno con Jacob, probaría no ser tan bueno con aquellos que siguieron a Jacob, ya que los hijos de Israel se quedarían en Egipto como esclavos por unos 215 años antes de ser liberados por el poder de Dios, lo cual fue de mano de Moisés. El versículo 13 menciona lo que José le dijo a sus hermanos: toda mi gloria en Egipto. Isaías dijo, y publicarán mi gloria entre las naciones, en Isaías 66, 19. Y asimismo la gloria de Cristo será manifestada en aquel día, en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo reine por 1000 años. Estos pasajes son poderosos. Cuando en el versículo 9 dice, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Es decir, trae a mi padre, trae a Israel hacia mí, trae a Israel hacia mí, no te detengas, ven a mí, dice. Y de esa misma manera el Señor Jesucristo está diciendo a su pueblo, ven a mí,
no te detengas. Gloria a Dios. Desde los versículos 14 al 24 dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será nuestra, será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Ya pasaron 22 años y muchos sufrimientos en el camino, pero finalmente la paciencia dio fruto y es ahora recompensada. La confianza y esperanza en Dios siempre será recompensada. Esto debió ser extremadamente traumático para Benjamín también. Él nació después que José y nunca había visto a su hermano, y la historia que él conocía de José era la que su padre y sus otros hermanos le habrían contado. José besó a sus hermanos, significando esto reconciliación y salvación. El faraón se alegra con la llegada de los hermanos de José, y toda la familia de Jacob se traslada a Egipto para ser mantenidos durante el período que queda de escasez y hambre. El faraón accede a todo esto alegremente porque José ha sido el salvador de Egipto. Por esto, este provee todo lo que necesite la familia de José. Ahora los hermanos de José vuelven a su tierra con vagones para trasladar sus pertenencias a Egipto. José les da hermosas mudas de vestidos a sus hermanos y 300 piezas de plata a Benjamín. Esto es muy diferente a lo sucedido 22 años atrás, cuando sus hermanos le quitaron la túnica de diversos colores a José, la cual mancharon con sangre para engañar a Jacob. Las vestiduras que ahora José les da es de una belleza incomparable. Y esta es una verdadera expresión de amor que da bien a pesar de haber recibido mal. Por eso Proverbios 17:13 dice, el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Versículos 25 al 28. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José, y él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Por 22 años Jacob sufrió, pero el sufrimiento ha terminado. José aún está vivo, Cristo está aún vivo. Gloria sea el nombre del Señor. Con esto terminamos el capítulo 45. Nos encontramos en otro programa estudiando el Antiguo Testamento. Ya quedan 5 capítulos más. Por favor, no se los pierdan. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.